Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una curiosidad insaciable por desentrañar los secretos de nuestro mundo, entender su esencia y comprender de qué está hecho. En esta búsqueda incansable, diversas corrientes de pensamiento han intentado descifrar la naturaleza química del universo a lo largo de los milenios. Imagina, por ejemplo, la antigua Grecia, donde dos visiones enfrentadas se alzaban en la búsqueda de respuestas. Por un lado, el ilustre Aristóteles sostenía la teoría de los 4 elementos, una creencia en la continuidad de la materia, en la que todo podía dividirse infinitamente en fragmentos más pequeños. Por otro, los visionarios Leucipo y Demócrito postulaban la teoría atómica, sosteniendo que la materia estaba compuesta por unidades indivisibles llamadas átomos. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy entramos en el segundo vídeo sobre la historia de la tabla periódica, en el cual exploraremos cómo la revolución científica cambió el campo de la química para siempre, desterrando antiguas concepciones como la teoría de los 4 elementos de los griegos o la misteriosa alquimia, para en su lugar establecer una ciencia mucho más cercana a la actual, basada en la medición, la experimentación y el cálculo. ¿Y cómo se llegó a este punto? Para ello, los químicos de la época dejaron de lado la tan ansiada carrera por el oro para sumergirse en el estudio de unas sustancias mucho menos lujosas pero cargadas de mucho misterio, como son el aire y los gases que lo componen. Porque sí, fue el estudio de los gases aquello que permitió a la química adentrarse de pleno en la revolución científica. ¿Y por qué fue de esta manera? Bueno, pues si te interesa saberlo, quédate hasta el final de este vídeo para descubrirlo. Pero antes te invitamos a que te suscribas y nos brindes tu apoyo, ya que no cuesta nada y nos ayuda un montón. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el vídeo. De las dos corrientes de pensamiento anteriormente mencionadas, la continuidad de la materia defendida por la teoría de los 4 elementos y la existencia de átomos defendida por Demócrito, fue la primera a la que se impuso, y con mucha claridad, en la antigüedad, tal como vimos en el anterior vídeo de esta serie, que os dejo por aquí arriba. Por otro lado, la teoría atómica de Leucipo y Demócrito fue rechazada e ignorada, hasta el punto que apenas unas pocas citas de su trabajo sobrevivieron hasta nuestros días, habiendo sido la gran mayoría de su trabajo destruido. Pese a ello, afortunadamente, la obra titulada De Rerum Natura, de un poeta romano llamado Tito Lucrecio Caro, un largo poema sobre la naturaleza de las cosas, donde se ahondaba en la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, sí que resistió el paso del tiempo, y se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre la teoría atómica de la antigua Grecia. Por lo tanto, y hasta bien entrado el siglo XVI, era la teoría de los 4 elementos la que se imponía con claridad, mientras que el atomismo de Leucipo y Demócrito no solo había sido rechazado, sino que también olvidado. Sin embargo, en este punto la teoría de Aristóteles comenzó a hacer aguas por todos lados, especialmente relacionadas con el elemento aire. Veámoslo. Uno de los primeros indicios de revolución científica en el ámbito de la química llegó de la mano del médico flamenco Jean-Baptiste van Helmont, nacido en la Bruselas del siglo XVI y conocido por su famoso experimento en el que colocó una planta en una maceta con 90 kilos de tierra y observó que, pasado un tiempo y habiendo crecido la planta, la tierra pesaba prácticamente lo mismo, demostrando que la planta no crecía tomando material de la tierra como se había supuesto hasta entonces. Un experimento cuya importancia radica en ser de los primeros donde se usó la medida cuantitativa y que se realizó de forma controlada, siguiendo lo que hoy llamaríamos el método científico. Además de esto, Van Helmont también dio las primeras pistas sobre que el aire no era una sustancia elemental, al estudiar los vapores que él mismo producía y ver que se comportaban de manera ligeramente diferente al aire del ambiente. Por ejemplo, analizando el vapor que forma la madera al arder, al que llamó gas silvestre y que hoy sabemos que corresponde al CO2, mostró que dicha sustancia era diferente al aire. De esta manera, Van Helmont, al demostrar la importancia de la medida y los experimentos controlados, rompió con el pasado, donde la mayoría de deducciones se hacían puramente por razonamientos, abriendo el camino para la revolución científica. Así se dio inicio al campo que se conoce como química neumática, particularmente al estudio de los gases y sus propiedades físico-químicas. Dentro de este campo, tras las aportaciones de Van Helmont, Evangelista Torricelli demostró que el aire era capaz de ejercer presión, con su genial y reconocido experimento de la columna de mercurio, en el que al introducir un tubo con vacío en un baño de mercurio,
observó que el aire de la atmósfera era capaz de levantar una columna de 760 milímetros de mercurio. La capacidad del aire de ejercer presión fue confirmada por el físico alemán Otto von Guericke en un espectacular experimento donde hizo el vacío entre dos semiesferas unidas, llamadas hemisferios de Mandelbrot, y demostró que ni con yuntas de caballo empujando a cada lado se podían separar, debido a la fuerte presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre los hemisferios de Mandelbrot, pero que al reintroducir aire en el sistema las dos semiesferas se separaban con suma facilidad. Todas estas investigaciones vieron su culmen en el trabajo del famoso químico irlandés Robert Boyle, uno de los grandes nombres de la revolución científica. Boyle realizó un experimento que consistía en introducir mercurio en un tubo curvo de tal manera que quedase un volumen de aire atrapado en el extremo corto del vidrio, hasta que la columna de los dos extremos fuese igual de alta. En este punto, la presión del aire atrapado en el tubo es igual a la atmosférica. Llamaremos a estos presión y volumen P0 y V0. Al incorporar más mercurio, Boyle observó cómo el volumen del extremo corto se reducía, sugiriendo que el incremento de presión provoca una reducción del volumen. Además, Boyle observó que el volumen del aire atrapado se reducía exactamente a la mitad cuando la columna de mercurio del extremo largo alcanzaba una altura de 760 milímetros de mercurio, altura idéntica a la que observó Torricelli y que corresponde a una presión equivalente a la atmosférica. A estos nuevos presión y volumen les llamaremos P1 y V1. Como hemos dicho, V1 es la mitad de V0 y P1 corresponde a 2 veces la presión atmosférica, es decir, 2 veces P0. En otras palabras, al duplicar la presión ejercida, el volumen del aire se reduce a exactamente la mitad, haciendo que el producto de presión por volumen se mantenga constante. Esta es la conocida ley de Boyle. Dicha relación se mantiene también a mayores presiones. Por ejemplo, si se añade mercurio hasta otros 760 milímetros, equivalente a 3 presiones atmosféricas, el volumen se reduce a 1/3. Si se añaden otros tantos, a 1/4, y así sucesivamente. Con este experimento quedaron claras dos cosas: que el aire es capaz de ejercer presión y que se puede comprimir. En este momento, dos ideas que en principio parecieran no relacionadas, como los experimentos con gases y la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, colidieron para revivir al moribundo atomismo. Pues ¿acaso no era más lógico pensar que si un material se puede comprimir es porque está formado por átomos y vacío? Además, el vacío había dejado de ser un problema filosófico tras haber sido demostrada su existencia, con experimentos como el de Otto von Guericke. ¿Y no era más lógico también pensar que cuando una sustancia se evaporaba, en lugar de transformar el elemento agua en aire, sus átomos pasaban de un estado más denso a otro donde estaban más dispersos, como el vapor? ¿No justificaba esto también que el vapor fuese compresible y el agua no? Estaba claro, todas las pruebas apuntaban hacia el atomismo. La revolución científica trajo experimentación y medida, y esta a su vez tumbó muchas de las antiguas ideas que habían sido asumidas por meros razonamientos, sin prueba física alguna. La nueva química había llegado para quedarse. La llegada de la revolución científica trajo consigo la reformulación del concepto de elemento químico, lo cual a la postre acabaría dando lugar a la tan aclamada tabla periódica. Así, las sustancias que hasta la época se habían considerado elementos, como las 4 de Aristóteles o los principios de la alquimia, perdieron su categoría de elemento por lo menos hasta que no se demostrara experimentalmente que lo eran. La nueva definición de elemento llegó de la mano de Robert Boyle en su libro El químico escéptico, donde los definió como cualquier sustancia que no puede ser descompuesta en otras más simples. Con esto en mente, varias sustancias conocidas desde la antigüedad fueron clasificándose como elementos, como por ejemplo metales como el mercurio, el oro, el cobre, la plata o el bismuto, y también no metales como el azufre, el carbono o el fósforo. Además, el estudio de los gases continuó y trajo consigo el hallazgo de nuevos elementos, por ejemplo el nitrógeno, el hidrógeno o el oxígeno. El nitrógeno fue descubierto por Daniel Rutherford en un experimento donde introdujo una rata en un recipiente cerrado hasta que se murió, luego encendió un fósforo hasta que se apagó y finalmente pasó el gas resultante por una solución capaz de absorber el CO2, dejando como resultado un gas al que llamó aire flogisticado, nombre que por cierto viene del concepto de flogisto, el cual tuvo un papel importante en la revolución científica. Dejadme en los comentarios si tenéis interés en que hable de este tema, y que hoy en día conocemos como nitrógeno.
El hidrógeno, por otra parte, fue descubierto por el excéntrico Henry Cavendish, que obtuvo este gas al reaccionar ácidos con metales y observó que al entrar en contacto con el aire producía una reacción muy inflamable, que hoy sabemos que produce agua y consiste en la combustión del hidrógeno. Y finalmente el oxígeno, que fue descubierto por Joseph Priestley, que al hacer reaccionar mercurio con aire obtuvo un sólido rojizo que hoy sabemos que es óxido de mercurio, que al descomponerse producía de nuevo mercurio y un gas que era capaz de hacer que las llamas ardieran con mucha más vigorosidad, gas al que llamó aire desflogisticado y que posteriormente sería llamado oxígeno. Tras estos descubrimientos, la vanguardia de la química se trasladó a Suecia, donde nuevos elementos como el cobalto, el níquel, el molibdeno y el manganeso serían descubiertos. Entre los grandes químicos suecos de la época destaca Carl Wilhelm Scheele, a quien de hecho se le atribuye el descubrimiento del nitrógeno y el oxígeno, aunque no publicó sus resultados hasta más tarde que Rutherford y Priestley. Así, la química ya disponía de muchos hallazgos que rezumaban modernidad, pero faltaba alguien que los pusiera en común, los unificara, creando por fin la química moderna. Ese alguien fue Antoine Lavoisier, en su gran obra Tratado Elemental de Química. Aquí Lavoisier publicó, entre muchas otras cosas, una lista de 33 elementos químicos, entre los cuales había 17 metales y 3 no metales aún hoy reconocidos como elementos, otros 3 elementos a los que Lavoisier llamó radicales y que él pensaba que debían formar parte del ácido fluorhídrico, muriático y bórico y que más adelante darían lugar a flúor, cloro y boro. 5 que correspondían a óxidos de elementos actuales, cal, magnesia, barita, alumina y sílice. Los 3 gases recientemente descubiertos, oxígeno, azoe o nitrógeno e hidrógeno, y otros 2 elementos donde claramente se equivocó, al considerar la luz y el calor como tales, aunque poco se le puede reprochar a una obra de tal magnitud. Con Lavoisier se había pavimentado el camino para la elaboración de la tabla periódica. Sin embargo, todavía se necesitaban más elementos y estudiar más sus propiedades antes de que Dmitri Mendeleev diseñara su famosa tabla periódica. Entre otras cosas, la medida de la masa atómica y la teoría atómica de Dalton fueron de vital importancia, tal como veremos en el siguiente vídeo. Desgraciadamente, y tal como ya había ocurrido en otras épocas, la decadencia volvió a afectar a la química. Y en este caso, una de las mentes más brillantes que han existido volvió a ser erradicada por motivos políticos, cuando Antoine Lavoisier fue decapitado durante la Revolución Francesa. Sin embargo, y aunque una revolución se llevara a una mente tan brillante, esta nos dejó otra revolución, una que no se apagaría jamás, la revolución científica.